Miércoles 23 de marzo de 2022, soy Paula Barreto y sean bienvenidos a esta nueva edición de JN Noticias. Comenzamos inmediatamente con el desarrollo de nuestra información. El Jurado Nacional de Elecciones llevó a cabo en una jornada de martes electorales una charla dirigida a los representantes de las organizaciones políticas para orientarlos sobre la normativa que rige en el proceso de elecciones internas, así como las modalidades de elección. La Escuela Electoral del JNE presentó en una nueva jornada de martes electorales las reglas que rigen el proceso de elecciones internas a celebrarse en el mes de mayo. Entre los cambios a la democracia interna, precisa el especialista Michel Samaniego, las organizaciones políticas no serán las organizadoras, sino la OMPE. Asimismo, el RENIEC es el encargado de elaborar el padrón electoral y por su parte el JNE resolverá controversias y aprobará el padrón electoral. ¿Qué queda en manos de las organizaciones políticas, como decía? Primero, determinar los requisitos para la inscripción de sus candidatos. Y eso tiene que ser de acuerdo a su normativa interna. Segundo, lo que les decía, todo el procedimiento de inscripción de listas de candidatos está en manos de la propia organización política. Es decir, la admisión, la subsanación, las tachas y la inscripción de candidaturas. ¿Quién será el responsable al interior de la organización política de esta etapa? Los órganos electorales internos. Este proceso de inscripción de candidaturas implica la verificación del cumplimiento de los requisitos de ley. Por tanto, la responsabilidad recae en los órganos electorales internos. Posteriormente deberán comunicar las listas elegidas al órgano electoral central y a través de su presidente inscribirlas en el Declara Internas del JNE. Las impugnaciones relativas a las candidaturas y a las afiliaciones quedan como última instancia en el órgano electoral central. Así está precisado en el artículo 35 del Reglamento sobre competencias del Jurado Nacional de Elecciones en las elecciones internas. Michel Samaniego recalcó que si bien la OMPE organiza toda la logística del proceso interno, es la organización política la encargada de verificar los requisitos que deben cumplir los candidatos, basándose en las normas establecidas por el JNE, como son el Reglamento de Listas Regionales y Municipales. Respecto a la modalidad de elección, indicó que las organizaciones políticas pueden optar por la elección directa por afiliados o por delegados previamente elegidos por los afiliados. Estos delegados finalmente elegirán a los candidatos de la organización. Y del mismo modo, este miércoles el JNE capacitará a las organizaciones políticas de Lima Metropolitana sobre el adecuado uso de Declara Internas para que registren correctamente a sus candidatos a los comicios internos. Similar jornada se realizará este jueves 24 en Moquegua, entre otras regiones. Veamos. Las organizaciones políticas de Lima Metropolitana y Moquegua participarán en las jornadas de capacitación virtual este miércoles 23 y jueves 24 respectivamente sobre el uso del sistema informático Declara Internas que el JNE ha programado a nivel nacional. A través de Declara Internas, los partidos políticos y movimientos regionales de dichas jurisdicciones deben registrar sus fórmulas y listas de candidatos a fin de participar en las elecciones internas que se realizarán el 15 y 22 de mayo próximo. Las jornadas de capacitación del JNE se iniciaron el pasado martes 8, abarcando hasta el momento a más de 11 regiones del país. La programación comprende el dictado de charlas hasta el 4 de abril, también para las agrupaciones políticas de Ica, Puno, Amazonas, La Libertad, Ucayali, Tumbes, Tacna, Callao, Madre de Dios, Loreto, Ancash, entre otros. Capacitarse sobre el uso de Declara Internas es fundamental, ya que facilitará el registro de fórmulas y listas de candidatos. Además, cuenta con un sistema de alerta respecto de la inobservancia de requisitos fundamentales. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad del JNE realizó la conferencia virtual Rol de los órganos electorales centrales en las elecciones internas. En dicho evento, el experto en temas electorales José Naupari señaló que según la ley es un deber constituir órganos electorales descentralizados. El experto en temas electorales José Naupari aseveró durante la conferencia:
Rol de los órganos electorales centrales de las organizaciones políticas en las elecciones internas para la elección de candidatos y candidatas a las elecciones regionales y municipales 2022. Que las competencias del órgano electoral central es organizar los procesos electorales internos, resolver controversias jurídicas, resolver recursos de apelación, entre otros. ¿Qué competencias tenía? Organizar el proceso electoral interno, salvo los casos incluidos por ley, es decir, las elecciones primarias. O sea, si hubiésemos estado en un escenario de normalidad, hubiesen estado a cargo justamente de las elecciones internas de candidatos a consejeros regionales y a regidores, no es el caso. Bueno, ya por el tema de cómo estaba redactada la primera disposición transitoria de la LOP, que incluso no fue la más feliz, la posición personal, pero bueno, a partir de esa redacción del encabezado de la novena disposición complementaria de elecciones políticas, incorporada por la ley 31357, que el jurado ha entendido que ellos están a cargo de todo. Resuelve controversias jurídicas, por lo cual ya de por sí daría pie a que tenga la competencia para resolver procedimientos trilaterales, como tachas. Resuelve recursos de apelación. Señaló que el órgano electoral está integrado por un mínimo de 3 miembros titulares, quienes tienen sus respectivos suplentes. Asimismo, dicho órgano debe constituir órganos electorales descentralizados, siendo integrados por uno o más miembros titulares y sus respectivos suplentes. Se menciona justamente también el deber de constituir órganos electorales descentralizados, no la potestad. También se menciona justamente la exigencia de afiliación. Tema no menor si consideramos justamente que, por ejemplo, el padrón de electores afiliados va a tener que ser aprobado como máximo al 25 de este mes. Tema no menor si consideramos que el jurado de las elecciones interpretó que las padrones de afiliados, en general las X, todas las afiliaciones, tendría que haberse dado hasta el 5 de enero. Y más allá que la revisión del padrón de afiliados se diera en febrero y el plazo para que se remitan los padrones de electores afiliados haya vencido la semana. Agregó además que solo los afiliados de la organización política pueden formar parte de los órganos electorales. Los integrantes de los órganos electorales están impedidos de postular en las elecciones internas y las elecciones primarias. Amigos, les contamos que el próximo martes 30 a las 4 de la tarde el Jurado Nacional de Elecciones presentará de manera virtual el libro La identidad necesaria, participación y representación política del pueblo afroperuano del abogado y politólogo Marco Antonio Ramírez. Precisamente lo tenemos en pantalla y contará con comentaristas, especialistas en el tema como Maribel Arrelucea, historiadora en Historia Social Colonial, Percy Medina Macías, jefe de la misión para el Perú de Idea Internacional, y Betilde Muñoz, directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos. La publicación es promovida por la Dirección Nacional de Educación e Información Cívica Ciudadana y el Fondo Editorial del JNE en cumplimiento de la función educativa que le confiere la Constitución, orientada a generar conciencia cívica y forjar valores democráticos en la ciudadanía. Para ver esta presentación solo deben conectarse al Facebook Live del organismo electoral. Ya la invitación está hecha. Amigos, les contamos que la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones alista el programa de inducción a la investigación electoral. Para más detalles, hoy nos encontramos con la doctora Angélica Grande Montalvo, y es especialista en Derecho Electoral. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Paloma. Gracias por la entrevista. A usted las gracias por acompañarnos en este programa de JN Noticias. Por favor, coméntenos en qué consiste este programa de inducción a la investigación electoral que lanza el Jurado Nacional de Elecciones. Claro que sí, Paloma. El programa de inducción a la investigación electoral es una actividad del área de investigación de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad que busca promover la investigación de la realidad electoral peruana y latinoamericana en estudiantes universitarios del último año y egresados de las facultades de Derecho, de Ciencia Política, Administración,
procedentes de todos los lugares del Perú. Listo. Doctora, ¿cuáles son los requisitos que deben tener estas personas para postular y finalmente ser admitidas dentro de este programa? Los chicos que postulen este programa básicamente tienen que acreditar su condición de estudiantes universitarios del último año o egresados máximo 2 años de egreso y adjuntar, conforme lo señalan los requisitos que están en la página web de la escuela, una carta de motivación que explique las razones por las que aspiran a una de las 30 vacantes que ofrece este programa en la edición 2022. Ellos participarán de un proceso con esos documentos, pues ellos pasarán por una entrevista y un proceso de selección. ¿Hasta cuándo pueden realizar esa inscripción? Las inscripciones las pueden realizar hasta este viernes 25 de marzo. Tenemos conocimiento que este programa consta de 9 talleres para los estudiantes. ¿Qué temas se van a abordar específicamente? Son 9 talleres que tienen un componente expositivo y un componente práctico que abordan los principales hitos de la etapa, de las hitos o etapas del proceso de investigación. Entonces, lo que busca cada uno de estos talleres es aportar a los chicos elementos que les permitan al mismo tiempo, durante el periodo de duración del programa, ir desarrollando una investigación. Y de hecho, este programa concluye con la elaboración de un artículo o un ensayo de investigación por los participantes, cuya realización se va monitoreando a lo largo del programa y al mismo tiempo, pues, con los expositores y los directores que intervengan en cada uno de los 9 talleres, se les irá aportando elementos para que logren conquistar ese objetivo. Perfecto. Doctora, tenemos una plana docente importante que está llena de investigadores peruanos, pero también tenemos profesionales internacionales. ¿Nos puede brindar más detalles? Claro que sí. En esta edición 2022 hemos convocado a destacados profesionales, investigadores de los centros de investigación de las escuelas electorales de América Latina. Y como bien has dicho, Paloma, participan profesionales investigadores del jurado, del Perú, porque pues se ha invitado a destacados profesores universitarios con mucha experiencia en el tema de la investigación, y también investigadores de estos centros electorales de América Latina, con lo cual abrimos una nueva etapa en esta experiencia de acompañar a tantos universitarios y egresados que tienen una gran ilusión por investigar en este tema, y pues suele ocurrir que en los propios claustros universitarios muchas veces no tienen el acompañamiento que este programa sí les ofrece. En este caso, ¿el programa va a ser de manera virtual? Sí, todavía estamos en una situación donde la virtualidad pues es el mejor mecanismo de interacción, y al mismo tiempo nos ha permitido extender, ¿no?, esta invitación a universitarios de 16 departamentos del Perú. Entonces, es un taller, son 9 talleres, es un programa que se realiza vía Zoom y que nos permite al mismo tiempo, ¿no?, esta acogida tan amplia de jóvenes procedentes de todo el país. ¿Cuál es el tiempo de duración? El programa inicia el 5 de abril y concluye el 28 de junio. Perfecto. Doctora, una invitación y además coméntenos a través de qué enlace o cómo pueden obtener más detalles al respecto. Claro que sí, yo invito a todos los jóvenes universitarios del último año de estudios y a los egresados de las carreras de Derecho, de Ciencia Política, de Administración de todo el país a inscribirse a través de la página web de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, www.esec.edu.p, llenar el formulario de inscripción, adjuntar la carta de motivación y los documentos que se les solicita, y pues aventurarse a esta experiencia que va a permitirles
lograr y alcanzar un sueño para los universitarios, un objetivo muy anhelado como es concretar una investigación, pero al mismo tiempo les va a permitir ser actores importantes en el fortalecimiento de la democracia a través justamente del estudio del fenómeno de la realidad electoral, y eso pues es un aporte muy importante de un joven para el país. Doctora, ¿actualmente cuántas vacantes se han habilitado para este programa? Son 30 vacantes, 30. Paloma. En la edición 2022 estamos ofreciendo 30 vacantes. Listo, doctora. Ya para finalizar, por favor, háblenos un poco más respecto a la responsabilidad de este tipo de iniciativas que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, porque es importante que los jóvenes de nuestro país se involucren en aspectos, en investigaciones electorales, precisamente en el contexto que vivimos. Esta iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones es muy importante. De hecho, el doctor Jorge Luis Salas Arenas, al inicio de su gestión, anunció una serie de medidas orientadas a que los jóvenes puedan tener mecanismos reales y concretos de participación para ayudar a fortalecer la democracia en el Perú. Y el programa de inducción a la investigación electoral es uno de estos mecanismos y pues va orientado justamente a los estudiantes universitarios que por la propia naturaleza de los estudios que realizan, pues son chicos y chicas que tienen esta gran vocación por la investigación, por la observación de la realidad electoral, y pues el programa les brinda esta posibilidad y creemos que de la forma en que está organizada va a despertar en muchos chicos esta vocación por la investigación y por generar importantes y valiosos aportes para mejorar los procesos electorales en el Perú y para ayudar a fortalecer nuestra democracia. Doctora, la Escuela Electoral de Gobernabilidad, aparte de este programa de inducción a la investigación electoral, también tiene otras actividades. Ciertamente, ahora mismo la Escuela Electoral y de Gobernabilidad tiene dos ejes de acción muy importantes. Una es el eje académico, en la que pues se van desarrollando, se va diseñando, promoviendo, desarrollando y ejecutando importantes cursos dentro de los diversos programas académicos que tiene la escuela. Y el segundo eje de acción muy importante y que pues en esta gestión el doctor José Alfredo Pérez Duarte está apoyando mucho es el área de investigación. Y a partir de estas investigaciones, de estas actividades propias del área, pues se pretende seguir aportando, ¿no?, elementos que ayuden a la democracia del país, pero al mismo tiempo a fortalecer las competencias educativas y formativas que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. En cuanto a las actividades de investigación, el programa de inducción a la investigación es una de las actividades del área electoral y luego desarrolla otras investigaciones importantes. Tal vez una de las más importantes que ahora mismo está en marcha es la construcción del Observatorio de Gobernanza Electoral de América Latina. Listo, perfecto. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en JN Noticias. Nosotros estaremos atentos definitivamente a lo que significan estas actividades que realiza la Escuela Electoral y de Gobernabilidad de nuestra institución. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Paloma. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros tenemos que hacer una pausa. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro exhortó a los funcionarios y autoridades de todas las instituciones públicas a respetar las normas del principio de neutralidad, recordando que existen procedimientos sancionadores. Durante elecciones regionales y municipales 2022, el Jurado Electoral Especial Lima Centro exhortó a respetar normas de neutralidad y recordó a funcionarios y autoridades que se encuentran impedidos de realizar proselitismo político durante estos comicios. Asimismo, señaló a autoridades que tampoco pueden hacer valer la influencia de sus cargos
para imponer a sus subordinados sus preferencias electorales, coactar la libertad de sufragio, entre otros impedimentos. Respecto a los funcionarios que se encuentren como candidatos en estas elecciones, refirió que desde 90 días antes del acto de sufragio se encuentran prohibidos de efectuar proselitismo político en la inauguración o inspección de obras públicas, así como repartir bienes adquiridos por el Estado. En tanto, si el órgano electoral detecta que la vulneración es producida por un funcionario que se encuentra postulando, se iniciará un procedimiento sancionador contra los postulantes y las organizaciones políticas a las que pertenezcan, pudiendo imponerse una amonestación pública y multa que oscile entre los 30 y 100 UIT. Finalmente, hasta que no se instalen los 90 jurados electorales especiales restantes que operarán en las elecciones regionales y municipales 2022, el Jurado Electoral Especial Lima Centro le corresponde el tratamiento en primera instancia de los casos de neutralidad que se presenten en todo el país, mientras que al Pleno del JNE le corresponde hacerlo en último término. Más de 200.000 electores de Tacna podrán votar en las elecciones regionales y municipales de este año, de acuerdo con el padrón electoral del RENIEG. En la siguiente nota les contamos más detalles. Veamos. En la región Tacna son 287.320 electores habilitados para sufragar en los comicios regionales y municipales del 2 de octubre, según el padrón electoral elaborado por el RENIEG. De ese total, 144.982 son hombres y 142.338 son mujeres. Asimismo, la localidad de Tacna tiene la mayor población electoral, con 95.075 votantes, mientras que el distrito de Curibaya, provincia de Candarave, posee la menor con 409 pobladores aptos para el sufragio. Cabe precisar que en el padrón de esta jornada están incluidos los jóvenes que cumplan la mayoría de edad hasta el mismo día de las elecciones. Por tanto, en la región son 5.780 quienes votarán por primera vez el 2 de octubre. Por su parte, los adultos mayores de 70 años son 17.986, quienes no están obligados a emitir su voto, y 75.357 personas que están entre los 18 y 29 años tienen la obligación de elegir nuevas autoridades. La OMPE trasladó material electoral para los comicios internos del mes de mayo en la región Arequipa. Se entregarán afiches, calendarios y libretas a los 10 movimientos regionales y partidos políticos que participarán del proceso. El material informativo que se distribuirá a las organizaciones políticas en el marco de las elecciones internas llegó esta semana a la sede de la Oficina Regional de Coordinación de la OMPE en Arequipa. La ORC Arequipa recibió entre afiches, calendarios y libretas que se entregará a los 10 movimientos regionales y partidos políticos que participarán del proceso electoral interno, con el propósito de que los distribuyan a los electores afiliados de todas las provincias de la región. Con el apoyo del personal de la ORC Arequipa se trasladó el paquete a la sede de la institución, donde se hizo el recuento y el depósito en el almacén para posteriormente hacer la distribución. En las próximas semanas estarán llegando las cédulas de votación y equipos de protección contra la COVID-19. Desde la ORC Arequipa exhortan a los afiliados y miembros de mesa de los partidos políticos a concurrir masivamente a las urnas para cumplir con su respectivo deber. De esta manera, el organismo electoral promueve y contribuye a la institucionalización de las organizaciones políticas. Y cumpliendo con el cronograma electoral, el próximo hito a cumplir es este viernes 25 de marzo, ya que es la fecha límite para que el Jurado Nacional de Elecciones apruebe los padrones de afiliados de las organizaciones políticas para las elecciones internas que se realizarán el 15 y 22 de mayo. Como se recuerda, los padrones de afiliados de las organizaciones políticas fueron remitidas previamente el 15 de marzo por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. La siguiente fecha en el cronograma aprobado para estos comicios internos es el 26 de marzo, en la cual las organizaciones políticas deben comunicar a la OMPE las candidaturas a delegados, y es lo que veremos en la siguiente nota.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales explicó a detalle cómo registrar las listas de candidatos a delegadas y delegados para los próximos comicios internos de las organizaciones políticas. Con miras a las elecciones internas de las organizaciones políticas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales orienta para el registro en línea de las listas de candidatos a delegados o delegadas. Deberán ingresar a la página www.ompe.gov.pe, dar clic en la casilla Registro de candidatos a delegados y seguir las indicaciones. Debe registrar sus credenciales de acceso, las cuales fueron enviadas por medio de la casilla electrónica de la OMPE al presidente del órgano electoral central. Cuando ingrese por primera vez, el sistema le pedirá completar el formulario Actualizar datos, en el cual debe registrar una nueva contraseña. Una vez registrados los datos de acceso, ingresará a la plataforma de la OMPE habilitada. Deberá dar clic al módulo Registro de candidatos a delegados. La primera vez que ingresa al módulo, se mostrará la información del registro de convocatoria. Si todo es conforme, deberá marcar el check y presionar el botón Continuar. De lo contrario, puede presionar el botón Salir y comunicarse con la OMPE. Cada vez que ingrese al módulo de registro de candidatos a delegados, el sistema mostrará la glosa aclaratoria. De presentar el registro de candidatos a delegados de forma nominal, debe digitar el número de DNI del candidato a delegado y se autocompletarán los nombres y apellidos. Luego, se debe presionar el botón Agregar. El número de orden aumentará de forma automática. Un candidato a delegado registrado se podrá editar de acuerdo al número de orden o podrá ser inhabilitado. Un candidato a delegado inhabilitado podrá ser habilitado nuevamente. De presentar el registro de candidatos a delegados por lista, deberá realizar los siguientes pasos. Primero, debe presionar el botón Agregar una lista. Segundo, debe digitar el número de DNI del candidato a delegado y se autocompletarán los nombres y apellidos. Luego debe presionar el botón Agregar. Tercero, cuando se llene el total de candidatos a delegados de la lista, se debe presionar el botón Guardar. Tener en cuenta que solo los partidos políticos podrán seleccionar el ámbito. Recordemos que la fecha límite establecida para las organizaciones políticas es este 26 de marzo. Es momento de nuestra sección Diccionario Electoral con Lisette Guzmán. Adelante, Lisette. Bienvenidos al segmento Diccionario Electoral. En este espacio les brindaremos los significados de términos electorales que muchas veces ubicamos en reglamentos, leyes, resoluciones y además de significativa importancia en el contexto de las elecciones regionales y municipales 2022. Conoceremos el significado de dos términos. Comenzamos con la primera definición. Organización política. Es la asociación de ciudadanos que participan de los asuntos políticos del país dentro del marco de la ley. El mismo comprende a los partidos políticos que son de alcance nacional, movimientos regionales que son de alcance regional o departamental y alianzas electorales. Ahora vamos con el segundo término, personero. Es la persona natural que por las facultades otorgadas por una organización política representa sus intereses ante los organismos electorales. El mismo cuenta con una casilla electrónica del JNE para ser notificado sobre distintos pronunciamientos en materia electoral. Bueno, llegamos al final de este segmento. Nos reencontramos aquí en Diccionario Electoral. Permiso. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, a través del espacio Reñecto Escucha, respondió a las inquietudes de los ciudadanos acerca del padrón electoral para estas elecciones regionales y municipales 2022.
el Registro Nacional de Identificación Estado Civil, cumpliendo con el cronograma establecido por el Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones internas de las organizaciones políticas del proceso regional y municipal, respondió a los ciudadanos dudas e inquietudes acerca del padrón electoral. El RENIEC, a través de la Gerencia de Registro Electoral, ha tenido una serie de actividades, básicamente para detectar posibles electores golondrinos, ¿no? Entonces hemos tenido durante el mes de noviembre, diciembre y enero, ¿no?, varias visitas domiciliarias a nivel nacional, específicamente de los lugares donde había un incremento de cambios domiciliarios en función de una base que estableció la gerencia, ¿no? Ha sido, creo, todo un éxito la campaña, ¿no? Hemos tenido más o menos 160,000 visitas, ¿no?, a nivel nacional, y alrededor de 47,000 ciudadanos restituidos a su domicilio anterior, ¿no? Para que obviamente no se les encontró o el domicilio proporcionado no era el que correspondía. Aseveró que el padrón electoral aprobado también contempla a los extranjeros residentes inscritos previamente en el registro correspondiente, que ejercerán su voto ciudadano solo en las elecciones municipales, población que asciende a 153 electores a nivel nacional. En el caso de los extranjeros, ellos tienen que solicitar su registro, ¿no? Que este registro también se cerró el 2 de octubre, ¿no?, pasado. Entonces, a partir de ese registro, RENIEC ha determinado que para este proceso electoral de elecciones regionales y municipales, donde solamente ellos participan, ¿no?, son 153 personas, ¿no? Tenemos 92 hombres y 60 mujeres que están participando en este proceso electoral. Sandra Rojas informó que del total de electores hábiles para el sufragio, el 14,94% tienen el DNI vencido, de los cuales más de 1 millón se encuentran en la región Lima, en tanto que el 0,39% de ciudadanos, a pesar de tener la mayoría de edad, aún conservan el DNI amarillo con foto de niño o niña. No obstante, estos votantes están considerados en el padrón electoral aprobado por el JNE y podrán ejercer su derecho al voto. Estamos de vuelta y damos cuenta que Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, participa en la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, donde se presentó el informe final de la misión de observación electoral de dicho organismo internacional. El titular del JNE mencionó que es un honor participar en un acto de enorme relevancia para la democracia peruana y de América, como lo es la presentación del informe final de la misión de observación electoral sobre las elecciones generales 2021. Muchas gracias. Señores embajadores, señor embajador don Warren Everson Alaric Hall, presidente del Consejo Permanente y de la Comisión General, representante permanente de Saint Kitts y Nevis. Señor don Luis Almagro Leme, secretario general de la OEA. Señor don Néstor Méndez, secretario general adjunto de la OEA. Señor don Rubén Ramírez Lescano, jefe de la misión de observadores electorales, de la observación electoral de la MOE de la OEA en Perú y ex canciller del Paraguay. Señor embajador don Harold Forsyth, representante permanente del Perú ante la OEA. Sus excelencias, señoras embajadoras y embajadores de la Comunidad de los Estados Americanos presentes. Señor don Piero Corbeto Salinas, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Señoras y señores, todos. Es para el Jurado Nacional de Elecciones de mi presidencia un señalado privilegio el encontrarme hoy en este momento de enorme relevancia para la democracia peruana y de América Latina, que es la presentación de un informe electoral de la MOE que realizó la observación en el Perú en el año 2021. Los organismos que conforman el sistema electoral peruano, agradecemos el trabajo técnico que realizaron los integrantes de esta misión y nos felicitamos de que con la transparencia que han actuado se haya podido corroborar a su vez la transparencia de la labor electoral de los organismos constitucionales que en el Perú realizaron esa delicada misión. Recibimos el informe final con el entendimiento claro de su trascendencia y de su importancia y con el objeto de
analizar con detenimiento sus recomendaciones para poderlas materializar de la manera más eficaz, reiterando que venimos actuando con la más absoluta independencia y transparencia en aras de cumplir los deberes que nos impone la Carta Fundamental en el Perú en relación a la renovación periódica de las autoridades democráticamente electas, respetando de modo escrupuloso la voluntad popular, pese a los criterios que de cualquier naturaleza pueden ser emitidos en el sentido que fuera. Dicho esto, señor presidente, permítaseme acudir a un apoyo visual que he alcanzado temprano con la finalidad de poder resumir solo algunos puntos muy escuetamente con el objeto de que esta excelsa representación internacional tenga conocimiento de cómo hemos avanzado. Como se ha dicho, el 28 de abril del 2021, la MOE alcanzó la observación electoral preliminar. Por favor, la siguiente vista. Sus recomendaciones fundamentales tuvieron que ver con las campañas de desinformación muy difundidas que han afectado gravemente la credibilidad en la democracia y en la credibilidad en la función de los organismos electorales con discursos falsos. Además, se ha resaltado la realización de las audiencias virtuales de revisión de votos impugnados que realizó el Jurado Nacional de Elecciones, y se ha resaltado también el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones para enfrentar la violencia política por razón de género y acoso. Y finalmente fue también muy importante la felicitación de la OEA sobre la organización de los debates electorales que el Jurado Nacional de Elecciones organizó. Siguiente, por favor. En primera y segunda instancia, el Jurado Nacional de Elecciones y el sistema electoral en general recibió un total de 34.473 actas observadas en primera vuelta, las atendió. Igualmente en segunda vuelta, 36.088 causas. Y fueron apeladas de ese total en las elecciones generales 49 y en la segunda elección presidencial 108, lo que hace un total general de 157. Siguiente, por favor. Lo que ha llamado particularmente la atención no son las observaciones de actas, sino más bien las nulidades que se produjeron, haciendo presente que en primera vuelta no hubo ninguna de este tipo, de esta naturaleza, que ser atendida, pero en la segunda se presentaron 1.088. De estas 1.088, 271 llegaron al Jurado Nacional de Elecciones. Las demás no subieron en recurso de apelación. De las 271 apelaciones, 30 se refirieron a aspectos de fondo por el mandato de la ley. Las demás se refirieron a extemporáneas, presentaciones de impugnación o ausencia de pago de tasas. Bueno, de esas 271, como decimos, 30 fueron las que se refirieron a aspectos de fondo. Las 30 fueron remitidas al Ministerio Público, pero de esas 30, solo 19 eran relativas a falsificación de firmas de los miembros de mesa o suplantación de identidad de los miembros de mesa, según la imputación del recurso de apelación. Siguiente, por favor. De esos 19 asuntos remitidos al jurado, por el Jurado Nacional de Elecciones al Ministerio Público para las investigaciones respectivas, al 22 de marzo de este año han quedado archivadas firmemente 10. No hubo falsificación de firmas. Están todavía pendientes de notificación unas 4, según entiendo, y el resto están en giro todavía. Según la información formal de la OMPE, y esto es un dato muy importante, la totalidad de los miembros de mesa, tanto en primera como en segunda vuelta, asistieron a votar. No fueron omisos. Los que aparecen registrados en las fichas respectivas, en los padrones respectivos, no fueron omisos y cobraron la totalidad compensación económica por su desempeño. Por lo tanto, es legítimo concluir que ninguno fue sustituido ni denunció tampoco falsificación de su firma o huella digital. No hubo, por tanto, fraude por falsificación o suplantación de miembros de mesa
como se alegó no solo en el ámbito nacional, sino internacionalmente, generando con ello un debilitamiento de la confianza ciudadana en el sistema electoral. Siguiente, por favor. Hoy día debió realizarse la reunión, entiendo, final de la comisión congresal que investiga el presunto fraude electoral, porque existe en el Parlamento una comisión vigente desde agosto del 2021 para encontrar esas huellas del fraude electoral. No se ha instalado esa sesión, seguramente será instalada en el futuro, no sabemos cuándo. Hoy debieron presentar sus conclusiones, haciendo presente que el trabajo de la Comisión Congresal es un trabajo secreto, reservado por el mandato del Congreso, el reglamento del Congreso, que en estas materias de investigación congresal funciona bajo un criterio más bien inquisitivo, contrario a la tradición moderna de los procesamientos. Siguiente vista. Se dijo que el Jurado Nacional de Elecciones funcionaba con 4 de 5 miembros, y eso es verdad, pero funcionaba así porque no se había elegido al representante del Colegio de Abogados de Lima, que constitucionalmente estaba y está obligado a nombrar a uno de sus integrantes por elección para que integre el jurado, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Pese a los oficios que ustedes miran, que el Jurado Nacional de Elecciones cursó desde antes incluso de que quien habla estuviera integrándolo, cursamos oficios con la finalidad de que se cumpliera por el Colegio de Abogados de dotar de este integrante que faltaba. Siguiente vista. Ello ha ocurrido recién en el mes de febrero de este año. Recién, ¿no? Y felizmente hoy tenemos 5 miembros que integran el Jurado Nacional de Elecciones. Pero la presencia de 4, que es el quórum mínimo legal establecido, ha permitido el desarrollo del proceso electoral, que no se hubiera podido llevar a cabo si no hubieran por lo menos los 4. Pero al mismo tiempo ha servido de excusa para decir que el Jurado Nacional de Elecciones ha obrado irregularmente, ilegalmente, inconstitucionalmente, e incluso hay denuncias contra quien habla por no haber completado el número de integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, como si el presidente del jurado lo pudiera elegir. La realidad, que es absolutamente clara, ha revelado que los colegas abogados del colegio reunidos en febrero finalmente pudieron sufragar y nombrar a su representante, que hoy día nos honra con su presencia. Siguiente vista, por favor. El Pleno está constituido hoy por los 5 miembros, de modo que el fantasma de la ilegalidad, falso fantasma de la ilegalidad, ¿no?, ha desaparecido. Es pertinente, señor presidente, ilustres señores embajadores, hacer presente que la polarización política producida en el Perú ha sido de tal nivel que los ataques personales, incluso no solo a los candidatos, sino también a los miembros, a las cabezas del sistema electoral, se ha realizado. A tal punto, siguiente por favor, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tenido que emitir una medida de cautela a través de la resolución 56 de 21 del 25 de julio del año 2021, otorgando protección personal a quien habla y al núcleo familiar, ¿no?, tras considerar los riesgos de una situación grave y urgente de daño irreparable. La resolución habla por sí sola, tema que aún no ha desaparecido, y sin embargo esa medida de cautela, es pertinente señalarlo, no ha sido cabalmente acatada por el Ministerio del Interior, aunque en lo personal a mí se me ha protegido, el resto de la protección dispuesta no es cabal hasta el momento. Quiero resaltar, señor presidente, señores embajadores, que la noble misión de la MOE, de la OEA, ha sido cumplida con dignidad y con altura. Nosotros abrimos las puertas, todas las puertas del Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y RENIEC lo han hecho también en su momento, para que se revise cuanto hubiera que revisar, porque nosotros no tenemos nada que esconder.
y que vamos a continuar en funciones, porque esto es un mandato constitucional, pese a las amenazas y a la grave situación que generan estas contingencias. El país, el Perú, ha tenido elecciones limpias y transparentes y tendrá ese nivel de transparencia y de limpieza para las elecciones que se avecinan, que son las elecciones regionales y las elecciones municipales. Muchas gracias al señor Ramírez Lezcano y a todos los integrantes de la MOE. Muchas gracias, señor presidente, por su atención. Bien, esa fue la participación del presidente del Jurado Nacional de Elecciones durante la presentación del informe final de la misión de observación de la OEA respecto a las elecciones generales 2021 en nuestro país. Seguramente más adelante estaremos también informando respecto a cuáles son las conclusiones de esta misión de observación electoral. Nosotros vamos a cambiar rotundamente el ángulo de la información para comentarles que el 87% de colegios de La Libertad están aptos para recibir alumnos, según una última evaluación de las autoridades sanitarias regionales. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. A una semana del retorno a clases presenciales del total de colegios en La Libertad, el gobernador regional junto a autoridades del sector salud, transportes y educación brindaron una conferencia de prensa para informar que a la fecha el 87.8% de colegios están aptos para recibir a sus alumnos y que el porcentaje restante serían culminados en el transcurso de esta semana. Así también dio a conocer cifras de niños y adolescentes vacunados contra la COVID-19. El gobierno regional destinó un fuerte presupuesto. El Ministerio de Educación, a través de los directores, también ha enviado un fuerte presupuesto. Estamos trabajando intensamente y al día de hoy nosotros tenemos de los 2.624 colegios, 2.261 aptos. Esto significa, al día de hoy tenemos 2.304 colegios. Esto significa el 87.8% de los total de colegios. Yempen además aseguró que Salud ya cuenta con un plan estratégico para realizar el proceso de vacunación en los diversos colegios. Esto debido al amplio número de niños de 5 a 11 años que faltan ser inoculados. Que Salud ya tiene su estrategia para hacer de cada centro educativo un centro de vacunación, que no solamente vamos a vacunar allí a los niños, sino también algún padre de familia que requiera, nosotros lo vamos a atender ahí. Algún profesor que requiera, nosotros lo vamos a atender en estos centros de vacunación. La autoridad también informó que La Libertad ya superó los 4 millones de vacunados en el grupo etario de 5 años en adelante. Con ello se alcanzó un 81% de ciudadanos inoculados. En la región La Libertad se han aplicado ya 4.014.578 dosis de vacuna. 4.014.578 dosis de vacuna. Esto nos está permitiendo a nosotros lograr que para una población mayor de 5 años hasta más, el 89.7%, lo que es el 90% de primeras dosis en toda nuestra región, al 1.925.000 liberteños que requieren de la vacuna y que son mayores de 5 años. Lo que sí es importante también resaltar, que para la población de 12 a 17 años, que es la población de secundaria, acá nosotros tenemos 216.606 estudiantes y ya hemos aplicado la primera dosis al 96.3%. Hemos alcanzado un 81% de segunda dosis mayores de 5 años. Creo que ahí está el mérito de haber alcanzado este
alto porcentaje y que eso también nos está sirviendo y ayudando para no tener más fallecidos. Es importante continuar cuidándonos y acudir a los centros de vacunación para estar protegidos contra el coronavirus, ya que la pandemia aún no ha terminado. Y en el siguiente informe del Poder Judicial, conozca cómo la aplicación del botón de pánico está ayudando a muchas mujeres víctimas de violencia a conseguir una ayuda inmediata de las autoridades y, por supuesto, una sanción contra sus agresores. El Poder Judicial avanza en la implementación del botón de pánico, interconectando juzgados, comisarías y serenazgos de distintas municipalidades del país. Una de las cortes que tiene el 99% de interoperabilidad para la protección de las víctimas de violencia es la Corte Superior de Justicia de Sullana. El aplicativo botón de pánico lo hemos implementado en el 99% de las municipalidades de nuestra jurisdicción, entre ellas las municipalidades provinciales de Sullana, Talara y todos sus distritos, con excepción del distrito de Lobitos. Y a nivel de las comisarías, con todas las comisarías de nuestra jurisdicción que abarcan las provincias de Sullana y Talara, incluyendo sus distritos. La mujer víctima de violencia puede estar fuera de su localidad, pero cuando se activa la alarma, quienes intervienen son las bases de Senalgo más próxima y la Policía Nacional del Perú más próxima. Un juez o una jueza es quien ordena la instalación del aplicativo en el celular de la sobreviviente de violencia, a fin de que pueda activarlo en caso se vea en peligro. Lo que se espera lograr es avanzar hacia el segundo objetivo de la creación del botón de pánico, que sea disuasivo. Que el agresor entienda que ante cualquier acto de agresión o reiterancia de la agresión está lista la Policía Nacional de Perú y Serenazgo para ir en busca de la víctima para darle la protección inmediata, oportuna y eficaz. Ante las altas tasas de violencia en este distrito judicial, en 2011 la Corte de Sullana atendió 4.580 casos de violencia, dictando medidas de protección para 3.871 víctimas. La instalación del botón de pánico fue crucial en más del 11% de los casos considerados graves. Botón de pánico tuvimos 455 el año pasado. Y en estos días de lo que va del año ya tenemos 9 casos de botón de pánico. Pero cuando los casos son severos y se cuenta con la autorización de la víctima, recién se instala el aplicativo tecnológico botón de pánico. El trabajo conjunto y coordinado con la Policía Nacional del Perú y los centros de seguridad ciudadana municipales es fundamental para la protección de las víctimas y lograr que se sientan que pueden desenvolverse normalmente dentro y fuera de sus hogares, sin la amenaza de ser atacadas. No ha sido un trabajo fácil, sencillo, pero ha sido un trabajo sostenido, persistente. Se parte por la capacitación interna a nosotros mismos, a nuestro personal, a nuestros jueces. De ahí comenzamos. O sea, vamos construyendo un edificio de protección. Con capacitaciones constantes a todos los órganos encargados de velar por la protección de las sobrevivientes de violencia, con trabajo arduo, incansable, organizado e interoperable, se va logrando empoderar a las víctimas y disuadir a los agresores, a fin de erradicar la violencia contra la mujer y otros integrantes del grupo familiar, una labor a replicar en todas las cortes del país. Una noticia que nos enorgullece a todos los peruanos es que científicos han logrado desarrollar un dispositivo para terapia a distancia y rehabilitar a pacientes que han sufrido problemas cardíacos. El informe nos lo comparten nuestros amigos de Concitec. Según la Organización Mundial de la Salud, los accidentes cerebrovasculares son una de las principales causas de mortalidad en los últimos 15 años, con una incidencia promedio mundial de 200 casos por cada 100.000 habitantes cada año, por lo que representa un significativo problema social y sanitario. Es así como un grupo de investigadores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia ha desarrollado un dispositivo de análisis, seguimiento y gestión de la rehabilitación en pacientes post-accidente cerebrovascular. Le llamamos análisis porque el dispositivo cuenta las repeticiones de cada uno de estos pacientes al realizar la terapia
le permite al hospital y a la familia hacer un seguimiento de lo que sucede a lo largo de su rutina. Y finalmente, en la gestión, el terapeuta tiene un sistema para poder controlar estas rutinas, asignar mejor sus terapias y asimismo recibir recomendaciones de otros profesionales de salud. Toda la comunicación con su terapeuta será a distancia y este podrá ver en tiempo real los avances de la terapia. De esta manera, el paciente ya no necesitaría ir a la clínica, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde acercarse a un hospital puede ser peligroso. Pero, ¿cómo es que funciona? Este sistema consta de 3 componentes. El primer componente es un wearable que se usa en la muñeca, que trata de unos sensores de movimiento que registran, basados en unos modelos, el movimiento que el paciente está realizando. Esta información viaja utilizando una app, que es la que tenemos aquí, y también utilizando una plataforma web, que es la que utilizará el terapeuta. El paciente tiene en la app acceso a un chat para comunicación directa con el terapeuta, tiene acceso a ver sus rutinas y en la plataforma web pues el terapeuta puede asignar esas terapias, evaluar al paciente, hacer la preevaluación antes de asignar el dispositivo y estar en constante comunicación en este monitoreo remoto de la rehabilitación. La idea del proyecto, en la que se trabaja desde el 2017 y donde intervienen epidemiólogas, terapeutas y diseñadores industriales, es lograr una alianza con alguna empresa transnacional y estiman que para ello puede pasar alrededor de 1 año y medio para estar en el mercado. Lo que los investigadores necesitamos y toda institución académica necesita es la colaboración constante con las empresas para que toda esta investigación, todo este esfuerzo nacional, la inversión que se hace, llegue a realizar el impacto que se necesita en el paciente, en la persona final, en el usuario. Estamos considerando la opción de con empresas internacionales como Siemens o Roche y finalmente la opción más cercana que tenemos es tener una alianza con Roche para poder continuar con el proyecto Health Recovery. El desarrollo de esta investigación, que cuenta con el apoyo del CONCITEC y el Banco Mundial, nos demuestra cómo la innovación en materia de salud no solo es importante, sino también necesaria. Desde los laboratorios de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, también estamos transformando el Perú. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana aquí en JN Noticias en el canal 516 de Movistar TV, las redes de JN y por la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos con bellas imágenes del nevado de Alpamayo en Huaraz.